El 7 de julio se cumplieron 200 años desde que se creó la Alameda, que es la principal avenida, la columna vertebral de Santiago, que tenía alrededor de 8 kilómetros desde Plaza Italia hasta Pajarito. Para celebrar este aniversario se realizó una exposición fotográfica en el Metro Baqueano con una selección de 30 fotografías tomadas en Santiago y en la Alameda de fines del siglo XIX y también comienzos del siglo XX, y que muestra la evolución que la Alameda ha tenido a lo largo de nuestra historia. Porque bueno, la Alameda era un parque público con jardines, con flores, y se transformó después en una vía de transporte. Hoy, a puertas al 18 de septiembre, invitamos a nuestro estudio a la historiadora Soledad Rodríguez Cano, la encargada de esta iniciativa de celebrar los 200 años de la Alameda. Muchas gracias, Soledad, por estar acá hoy día. Muchas gracias por invitarme. De nada. Bueno, para poner un poco en contexto, en la historia de la Alameda, al comienzo la Alameda se llamaba La Cañada en el siglo XVI. Entonces, si nos puedes contar un poco de esta época histórica en particular. A ver, desde que se fundó la ciudad de Santiago existía la Cañada. La Cañada era básicamente el lugar por donde cuando el río Mapocho subía, el agua a la altura de Plaza Italia se separaba un brazo y entraba a la ciudad. Y esto marcó que ese espacio tuviera una depresión, por lo tanto era una hondonada, y hondonada significa cañada, por lo tanto desde que se fundó Santiago existía la Cañada, que era este lugar que tenía esta profundidad y que cuando el río se salía, el agua circulaba por ahí e inundaba Santiago completo. Perfecto. Luego el plano de Amero, digamos, la ciudad de Santiago está construida hacia el norte de la Alameda, de lo que era la Cañada. Y poco a poco se fueron instalando, por ejemplo, los franciscanos de diferentes órdenes religiosas y hospitales al otro lado de esta depresión en la tierra. Y era un lugar de paso de, por ejemplo, los franciscanos, cuando el río crecía mucho, había más agua, los franciscanos hay leyendas que dicen que cruzaban en zanco, después se dice que hicieron un puentecito para poder pasar, que tú te imaginas era como una sequía en el fondo. Y cuando el río crecía ya se hacía más difícil. Y hasta el siglo XVIII este espacio se mantuvo más o menos dentro de sus características porque no hubo mucho más desarrollo urbano hacia el sur de la ciudad. Ya en el siglo XVIII hubo un habitante de Santiago que tenía mucho dinero y que quiso comprar terreno en la Cañada para construir y agrandar su casa. Y ahí el cabildo de la ciudad se demoraron y finalmente contestaron que en realidad este espacio había que protegerlo y que no se podían vender terrenos, y si alguien los vendía, el cabildo iba a desconocer esa venta, con lo cual ya estaban protegiendo el espacio urbano que es enorme, pensando en lo chiquitita que era la ciudad, el proteger este espacio, digamos. Y ahí quedó por siempre, digamos. ¿Y cuándo se transforma en la Alameda de las Delicias, que en el fondo era este parque muy lindo, el principal paseo social de los santiaguinos también? Ya en el primer paseo que existió en Santiago como más estructurado, aunque no fue pensado como paseo, fue los tajamares que se hicieron para controlar la subida del agua en el río. Entonces, alrededor de los tajamares se instalaron árboles también y como la alta sociedad santiaguina salía a pasear por los tajamares. Pero estos tajamares se fueron haciendo cada vez más pequeños. Y en la medida en que crecía la ciudad hacia el sur, los habitantes de la zona empezaron a ponerle más cuidado a este lugar que al final era por largos tiempos basural, o sea, donde quedaban los pollos muertos. Había decretos del Cabildo de Santiago que decían se prohíbe tirar animales muertos a la Cañada. O sea, era un lugar donde como que se iban los desperdicios de la ciudad, o el río se llevaba todo, o era un lugar bien abandonado, hasta que los habitantes, como te decía, empezaron a ponerle más ojo a la ciudad. Y, por ejemplo, los franciscanos trajeron los primeros álamos y ahí se creó lo que se llamaba la Cañada de las Delicias, que estaba frente a la iglesia de San Francisco. Estaba la Cañada de San Lázaro, que estaba frente a la iglesia de San Lázaro. Y el cambio se produce en 1818, cuando Bernardo Higgins decide, a través de un decreto que se publica el 7 de julio de 1818, crear un nuevo parque para Santiago, un nuevo espacio de encuentro. Ya empezaba esta ciudad santiaguina a mirar como referentes urbanos
a lo que pasaba en otros países, sobre todo en Europa y principalmente en Francia. Y el concepto del boulevard, el paseo urbano donde la gente va, se luce, se encuentra, ya era una necesidad que tenían los santiaguinos. Pero Bernardo Higgins tuvo el ojo de jugársela por crear y darle espacio a este nuevo parque que él visualizaba para la nueva ciudad independiente, porque en el fondo Santiago, Chile, pasaba a ser un país independiente y Bernardo Higgins visualizó una ciudad que era la nueva ciudad de este nuevo país, en el fondo. Entonces fue bien valiente en determinar y dibujó, hay un croquis que se supone que lo hizo él, donde dibujó cómo debía ser esta nueva espacio urbano y le llamó el Campo de la Libertad Civil. O sea, el nombre de Alameda de las Delicias lo va a recibir recién 4 años después, cuando se inaugura, que ya la gente hablaba, como estaban los álamos de los franciscanos, y este parque era una continuación de eso, ya se hablaba de la Alameda de las Delicias, pero era un nombre que no era oficial, el nombre oficial era Campo de la Libertad Civil. Pero la Alameda de las Delicias, digamos, tenía mucha vida, mucho encuentro. De hecho, bueno, nosotros habíamos conversado también que ahí se realizaban las Navidades, si nos puede contar un poco de eso. Lo que pasa es que este espacio fue ganando cada vez más adeptos. Previo a que se creara la Alameda, ya en ese lugar existían los zapateros que arreglaban los zapatos, los que vendían helado, los que limpiaban las acequias. O sea, ya había un mundo muy activo en la Alameda, pero no era un paseo donde las señoras elegantes se pudieran ir a pasear. Entonces, Bernardo Higgins lo que hace primero es canalizar las acequias y generar espacio para carruajes y espacio para peatones. Y en el espacio para peatones es donde se empieza a producir esta situación de que los domingos la gente iba a verse, a que la vieran, ya a dejarse ver, y empieza como a generarse un lugar muy potente de encuentro social, que es bien notable porque siempre se habla como que era el lugar de la élite, etcétera, pero yo creo que la Alameda, ya cuando se crea y lo que viene hacia adelante, pasa a ser un lugar de encuentro ciudadano. Es decir, la gente que vivía en el sur poniente, con la gente que se encontraban en la Alameda, se encontraban los domingos. Era un lugar donde todos circulaban por la Alameda. Las procesiones religiosas, el ejército cuando entraba, el ejército de Bulnes entró y hay registros de todo lo que era. Se armaron estos como estandarte, gradería para que la gente saludara a los soldados, todo pasaba ahí. Y en 1856, si no me equivoco, el intendente Tocornal decidió que la Navidad que se celebraba en la Plaza de Abasto se realizara en la Alameda. Y eso significaba que se trasladaban para Nochebuena, mientras las familias esperaban la misa al gallo, se juntaban en la Alameda y en la Alameda se vendía fruta, se vendían las cerámicas que hacían las monjitas, era un lugar donde todos, y se transformó en la tradición de celebrar la Nochebuena en la Alameda. ¿Pero iba gente de la élite o de todo? De todo, porque estaban los que vendían, es como claro, es que no es la fonda del Parque O'Higgins hoy día, pero es como podría ser cualquier lugar de fonda, digamos, donde la gente va de distintos estratos socioeconómicos, están los que venden, los que compran, los que hacen juegos, los que hacen representaciones. Había un mundo en la Alameda, donde justamente esa tan marcada división que ha existido siempre, de alguna manera se rompía. Santiago siempre ha sido una ciudad totalmente disociada entre la ciudad afrancesada y de palacetes y guau, y la ciudad muy, muy, muy extremadamente pobre. Y esta Alameda era el lugar de encuentro, porque es el parque, es el lugar donde la gente va. Entonces tenía esa magia y la celebración en la Navidad era una tradición, la celebración de fiestas patrias. O sea, lo que hoy día se hace en el Parque O'Higgins se hacía en la Alameda. Y también se instalaban ramadas, etc. Y también estaba la pérgola de las flores, que tiene mucho cuento, hasta que después se traslada, creo que a la estación Mapocho. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era la pérgola de las flores? A ver, la pérgola de las flores originalmente nace a raíz de la necesidad de que las floristas se iban a instalar frente a la iglesia de San Francisco a vender sus flores a la salida de la misa. Y era tal el volumen de floristas que había y el volumen de movimiento que se generaba en ese lugar, que se decidió darles un lugar formal. Y ahí se creó, frente a la iglesia de San Francisco, la pérgola de las flores. La pérgola de las flores que dio lugar a este musical tan famoso, etc. Y luego en el año 48, cuando ya la Alameda se estaba modificando básicamente completa, para transformarla en un corredor de transporte urbano, la Alameda, la pérgola de las flores fue trasladada a lo que es Tirso Molina hoy día. Las floristas, de hecho, yo creo que nunca han estado muy contentas de haber perdido ese lugar que era increíble, y estaba frente a la iglesia y tenía una tradición que duró 4 décadas, digamos.
¿Y qué calle crees tú que equivale hoy a lo que era a la Alameda cuando era un paseo? Es que yo creo que la ciudad se ha modernizado en base al transporte más que a la calidad de vida de las personas. Entonces, como que no hay espacios que tengan esta calidad de ser un punto de encuentro, que era lo que te decía antes. Yeah. O sea, todas son vías, tú piensas, ¿qué calles grandes hay? Providencia, pero Providencia circula en auto, ya no, o sea, los cambios que se han hecho últimamente, que es cerrar estas calles los fines de semana para que ande la gente en bicicleta, ya es un cambio bien potente, y tú ves la resistencia que ponen los que andan en auto, que se indignan cuando les cortan las calles. Claro. Pero no hay ninguna calle, no hay ni un lugar. Ahora, ha habido últimamente una proliferación de parques urbanos, que eso es genial, pero es otro el concepto de ir a sentarse en el Parque Bicentenario, en el Parque O'Higgins o en el Parque Metropolitano. Tiene otra característica. Bueno, y de hecho en el siglo XX la Alameda se transforma en una vía de transporte. Entonces, ¿cómo fue esta transformación? ¿Cómo se fue dando? A ver, cuando Bernardo O'Higgins crea esta Campo Libertad Civil, era en la calle Estado, Morandé, era en ese sector. Porque todavía no existía la estación central, todavía no existía el desarrollo de ferrocarriles. Cuando el año 57 se instala la estación central, que se llamaba Estación de Ferrocarriles del Sur, que lo inauguró Manuel Montt, recién ahí se produce la necesidad de generar un transporte urbano que lleve a la gente que llega a la estación hacia el centro de la ciudad. Y ahí surge, lo primero que surge son los carros de sangre, que son estos como carretones con caballos, que se llama de sangre porque lo tiraban caballos. Después, en 1902, ya se electrifican las vías y se ponen los primeros tranvías eléctricos. Y así se va desarrollando o así va perdiendo su calidad de paseo y transformándose cada vez más en vía urbana. Y de hecho todos los cambios que se producen, la iglesia del Carmen Alto, que era preciosa, la botaron para ensanchar la Alameda para darle paso al transporte público. Bueno, todo lo que fue la construcción del metro después, que también modificó completamente la superficie, porque fue una construcción a tajo abierto, que ya no se hace así, pero la primera construcción del metro fue a tajo abierto, entonces ya cambió y modificó completamente lo que era la Alameda como este espacio de paseo, como de bulevar, como podría ser, no sé, por las calles peatonales del centro que adquieren otra característica cuando no hay autos presentes. Y Soledad, ¿qué fue lo más entretenido o lo que más te ha llamado la atención de esta investigación que estás haciendo sobre los 200 años de la Alameda? Ay, es que todo es fascinante. Tú te puedes meter en el tema de la celebración de las Navidades y hay un mundo de investigaciones, hay un mundo de gente que ha escrito sobre eso y hay muchas fuentes de la época también que te cuentan. Un tema interesante es como la resistencia que siempre provoca la creación de estos espacios urbanos que no tienen una aplicación práctica. Entonces hay artículos de diario desde Bernardo O'Higgins en adelante en que se critica a los que tratan de hacer... por ejemplo, a Bernardo O'Higgins o a Vicuña Maquena, cuando instaló todas las esculturas, todas las grandes obras que se instalaron en la Alameda, los criticaban porque ¿por qué gastaban la plata en eso y no en cualquiera de las otras necesidades que tiene una ciudad tan pobre como Santiago? Y tú ves que ahí hay una apuesta urbana de personas como el intendente de Vicuña Maquena o como Tocornal, que decidió trasladar la Navidad a la Alameda, de visualizar algo que es más allá. Eso me lo encuentro súper interesante como análisis, digamos, cómo están los que quieren hacer cambios que son porque son un aporte a la ciudad y todos los detractores que tratan de frenar o de limitar esto. Es muy gracioso porque siempre se habla de la Alameda como este lugar de la clase, de la élite y todo muy fantástico, pero en rigor piensa que era una explanada de arcilla, de polvillo, digamos, donde las señoras se paseaban en una gran polvoreda. Imagínate lo que puede haber sido eso lleno de gente. Al final también es menos glamoroso de lo que se dice, digamos. No, ha sido una investigación tremendamente interesante, como es la arteria principal de Santiago, todo palpita ahí, entonces es como recorrer la historia de Santiago de principio a fin, digamos. Y otro tema interesante es cómo perdió su calidad de paseo urbano, perdió su calidad de encuentro como un lugar de espacio donde distintas clases sociales pueden encontrarse, y se transformó en un lugar de manifestaciones, en un lugar donde la gente va a sacar la rabia afuera, en un lugar donde todo se expresa. Es un lugar tremendamente potente, de verdad.
Y de este trabajo que tú estás haciendo, aparte de la exposición fotográfica, ¿qué otras cosas tienen en mente hacer? Bueno, la idea base es hacer un precioso libro que sea un archivo visual de la Alameda, donde podamos recolectar todo lo que se pintó, se hizo grabado, se hicieron en planos, en fotografías antiguas, en poemas, en avisos de publicidad, todo lo que tenga que ver en relación con la Alameda. Y ese libro traducirlo también en una exposición grande, donde podamos tener obras de arte, que hay muchas, de connotados artistas nacionales y extranjeros. Después queremos hacer, ojalá, una intervención en la Alameda misma, que sea una recuperación de fachadas, que estamos trabajando mucho con la Municipalidad de Santiago en eso. También todo lo que son temas digitales, es decir, hacer un archivo visual donde la gente pueda mandar sus fotos. A mí me impresiona cuando uno cuenta, estoy haciendo una investigación de la Alameda y dice, ay, pero yo iba a la calle República y salía a jugar cuando chica a la Alameda. O sea, hay mucha gente que tiene recuerdos y que debe tener infinita cantidad de material, digamos. Entonces, la idea es trabajar con otra gente, con la gente en terreno, a ver si podemos lograr armar un archivo visual. Después hacer una aplicación digital en realidad aumentada para poder mostrar lo que había y lo que hay hoy día. Y en el fondo esto el alma de este proyecto es lograr difundir la importancia de la Alameda y que la gente de alguna manera empiece a conocerlo, porque yo tengo la creencia profunda de que si tú conoces algo, o si tú sabes la historia de tu abuelita, la miras con otros ojos. Si sabes lo que sufrió, lo que vivió, Santiago es nuestra ciudad, el patrimonio que tiene es nuestra historia. Entonces yo creo que en la medida en que la gente va conociendo, le va tomando más cariño y logramos de esa manera cuidar un poco más el patrimonio. Entonces todo lo que se puede hacer en relación a, bienvenido sea. O sea, hay un montón, yo me he juntado con distintos gestores culturales, con distintas instituciones, y la idea es invitarlos a poner la Alameda arriba de la mesa y mirarla. ¿Y qué puede hacer la gente que está viendo esta entrevista en sus casas para conocer más de la Alameda o para participar de alguna forma en tu proyecto? Bueno, nosotros ahora estamos con la exposición en la estación Baquedano, en el sector del Barco, que es donde se junta la 1 con la 5, que es un espacio increíble porque es muy grande y permite que las fotos se vean súper bien. Y a raíz de eso creamos un Instagram que se llama Alameda 200 y la idea, yo estoy todos los días publicando una foto, un texto, algo que vaya relacionado, como contando, como preparando un poco el material que va a tener el libro. Y ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir, nos pueden contar anécdotas y a través de ese medio la idea es ir comunicando cómo vamos avanzando y cómo vamos creciendo con este proyecto. Muchas gracias, Soledad, por haber conversado. Muchas gracias a ti. Bueno, les recuerdo que pueden seguir esta entrevista y seguirnos a través de las redes sociales. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Pronombres Personales.